estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, Canal 53 en Net América Televisión en Ancud. Bien, vamos a iniciar nuestro programa junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con una interesante invitada. La voy a individualizar. Ella se llama Mariela Núñez Ávila, bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, iba a decir Santiago, pero es de Chile, magíster en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Forestal de la Universidad Austral de Chile, investigadora asociada del Instituto de Ecología y Biodiversidad, directora de la Estación Biológica Senda Darwin. Además, conservación de la biodiversidad y ecología de los ecosistemas. Esa es su especialidad. Estimado amigo Jorge, comencemos el diálogo con Mariela, por favor. Gracias, querido amigo Boris. Bienvenida al programa, Mariela, un gusto tenerte acá. Y para comenzar, saber cuál es la misión, qué es y qué hace la Estación Biológica Senda Darwin. Y hay una frase que encontré por ahí en su página que dice, ¿qué significa vivir en paz y de manera sustentable? Dos preguntitas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La misión de la Estación Biológica Senda Darwin es realizar investigación científica y que esa investigación sirva para la toma de decisiones en políticas públicas, y también necesitamos educar a la población para que se ponga en valor la biodiversidad para el desarrollo de nuestro país, el bienestar de las personas, la salud y la vida. Y ahí lo vinculo con la segunda pregunta. El bienestar de las personas depende de nuestra calidad de aire, de nuestra calidad de agua. La salud de las personas también está vinculada con nuestra espiritualidad, con los lugares que visitamos, la belleza escénica. Hay una serie de componentes que la biodiversidad sustenta, ¿no es cierto?, para nuestra calidad de vida. Entonces, en la medida que nosotros conservamos la biodiversidad, vamos a estar ayudándonos a nosotros mismos, a nuestro bienestar, a nuestra salud mental, espiritual, física. Igualmente, Senda Darwin es una institución privada, ¿o hay dependencia de estas universidades donde tú estudiaste, la Chile, la Católica? Sí, bueno, nuestros vínculos institucionales son bastante complejos. Igual es una bonita historia porque en Chile no se realiza investigación de largo plazo. En los años 90, Juan Ermesto, que es el fundador de la Estación Biológica Senda Darwin, planteaba la necesidad de hacer investigaciones de largo plazo, porque los ecosistemas funcionan en décadas, ¿no es cierto? Está el tema del niño y la niña, también hay procesos que son como las glaciaciones, que son de escalas muy, muy largas, y estudiar los ecosistemas en 1, 2, 3 años, como se solía estudiar los ecosistemas en Chile, es muy poco tiempo para ver las respuestas, por ejemplo, del cambio climático. Todo eso requiere datos de largo plazo. Entonces se tomó la iniciativa entre un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile de comprar un lugar aquí en la isla de Chiloé, que se transformó en un área protegida privada, dedicada a la investigación científica y a colectar estos datos en el largo plazo. Y luego, para poder mantener esta estación biológica, se crea la Fundación Senda Darwin, que es la propietaria de esta estación biológica. Esa es la figura como de fundación. Ahora, como fundación, también este grupo de científicos ha formado otras instituciones como la Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad, a través de la cual se ejecutan proyectos y se financia también la Estación Biológica Senda Darwin. Y hay convenios de colaboración con distintas universidades, como por ejemplo la Universidad Católica, que nos permite también vincularnos en distintos ámbitos, traer estudiantes de pre y posgrado a realizar tesis, hacer cursos, traer investigadores de distintas partes de Chile y el mundo. Entonces, todos los vínculos institucionales nos permiten ir configurando este trabajo, que es colaborativo, porque la ciencia se desarrolla de manera colaborativa. Mariela, ustedes llevan bastante tiempo acá
Y un comentario bastante específico, ¿por qué tomaron el nombre de Darwin para su trabajo, para la institución, digamos? Sí, bueno, Charles Darwin es un científico muy connotado en la historia de la ciencia. Él desarrolla la teoría de evolución, la teoría de selección natural, donde se quiebra, ¿no es cierto?, el paradigma de la creencia que veníamos de la creación, ¿no es cierto?, y éramos producto de la creación de Dios. Y él, a través de la ciencia, demuestra que había una evolución de todos los seres vivos, incluido el ser humano. Entonces, bueno, lo caricaturizaron en esa época porque decían, claro, él cree que venimos del mono y, bueno, una serie de bullying que se hacía a Charles Darwin. Pero, bueno, toda la ciencia en el ámbito de la ecología evolutiva se funda en el planteamiento que él hace de la selección natural. Entonces, él, esa creación que hace, ese postulado en el fondo de la teoría de selección natural, nace a partir de su viaje que realizó por América. Entonces, él finalmente llega a Galápagos después de haber recorrido todo el este y el oeste de América, y finalmente llega a las Galápagos y postula su teoría de selección natural. Sin embargo, hay un libro que de hecho se va a presentar también en el SECREA, ahora que viene a mediados de diciembre, sobre cómo se fue gestando el pensamiento de Darwin en torno a la selección natural, y básicamente ahí se plantea que él llega a las Galápagos y hace el planteamiento, pero después de un largo viaje, en donde fue viendo toda la geología, recogiendo fósiles, entendiendo la tectónica de placas, el movimiento de los continentes, viendo como los distintas, no sé, por los volcanes, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, después la Patagonia. Entonces él fue armando un rompecabezas que finalmente desencadena esta teoría de la selección natural, pero lo que postula en ese libro, de hecho Juan Armesto, en el libro de Charles Darwin, es que esa creación es básicamente la observación que hizo principalmente incluso en Chile, por los fenómenos que ocurren acá en Chile, que está ahí muy explícito en el fondo todo lo que es la evolución, y él lo manifiesta finalmente en su teoría. Y de ahí viene el paso de Darwin por Chiloé, que describe Chiloé, describe la selva chilota. ¿Tuvo una pasada por el sector de alquiler acá en Nancú? Claro, lo que pasa es que ahí estaba la antigua senda, que todas las personas pasaban por ahí, en el fondo. Entonces era la senda, que también senda de Chacao. Bueno, entonces era la única entrada que había en esta selva impenetrable. Entonces, la senda que existía, la que ocupó Darwin cuando entró, y básicamente vio solo selva y estaba un poco desesperado de tanta naturaleza que había acá adentro. La describió así muy poéticamente también en nuestra voz cochilote. Sí. Mariela, yo te voy a llevar a otro ámbito que también nos compete conocer. A ustedes, como, no sé si como organización Senda Darwin, les pidieron colaboración en relación a lo que ocurre en el Weyburn, en el lugar donde quieren asentar un depósito de basura. Ah, ya, el Fondo de los Millanos de San Antonio de Huelden. Y ustedes hicieron un trabajo científico, ¿ya? La iniciativa, ¿de quién nace de contactarse con ustedes? ¿O ustedes ofrecieron esa alternativa de estudio en ese terreno? Sí, bueno, nosotros en general trabajamos en la estación biológica y hacemos nuestra investigación muy, digamos, hacia adentro, y dentro de la tendencia mundial, todas las estaciones biológicas que monitorean los ecosistemas empezaron a plantearse la idea de hacer estudios socioecológicos, involucrarse más con las comunidades en nuestro entorno. Y es también como el cambio de paradigma que hay en la ciencia, ¿no es cierto? Un poco salir de la burbuja de los científicos e integrarse más con la comunidad. Y bueno, y en ese como día a día, que en el fondo nosotros no es tan fácil como vincularse, y nos hemos vinculado con organizaciones y comunidades, pero no en el entorno de la estación biológica. Por lo tanto no conocíamos tan cercanamente a nuestros vecinos, salvo con los que interactuábamos directamente en temas como más de
de relaciones de vecinos, no sé, donde íbamos a buscar, por ejemplo, la serrín para los corderos, no sé, cosas de ese estilo, como, o la gente que trabaja también en la estación, etcétera, que son varios vecinos. Entonces, y cuando comenzó todo este tema, nosotros, la verdad es que nos sorprendió el hecho de que alrededor de nosotros vivieran, por ejemplo, comunidades huilliches. No teníamos idea, o sea, bueno, uno sabía los apellidos de las personas, pero en general no lo manifestaban tan explícitamente. Y después con este tema del relleno sanitario, inicialmente vino una visita, una delegación de la Intendencia a ver un terreno que está como a 1 kilómetro de la estación biológica, donde está aprobada una resolución de calificación ambiental del año 2010, que era para hacer un centro de transición de la basura, donde compactan la basura para después llevarlo al centro de disposición final, una zona de transferencia que se llama. Y fueron a visitar ese lugar y bueno, prácticamente nosotros nos enteramos también por los vecinos, porque participamos de la junta de vecinos de nuestra localidad, pero la más cercana en el fondo. Y nos enteramos de esta visita, entonces fuimos a hablar directamente con el intendente y fuimos un grupo y le fuimos a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos informan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, acto seguido pasa un tiempo que en definitiva parece que no avanzaba el tema por allá y después nos enteramos que sí iba a avanzar por acá, entonces los vecinos empezaron a organizar, como a hacer reuniones y en una de esas reuniones nosotros participamos. Y ahí básicamente empezamos como a investigar en el fondo quiénes eran ellos, los que vivían ahí, y también cuál era la situación como geográfica, geológica, de dónde nacía el río, la cabecera de la cuenca, o sea, como empezamos a investigar, a revisar bibliografía, para en el fondo tener una idea acabada en base a la bibliografía y también si faltaba información ir a terreno a buscarla. Entonces se dio como naturalmente en el fondo esta relación y básicamente no fue que ellos nos dijeran, bueno, vayan a hacer esta investigación, sino que en el fondo fue una colaboración entre vecinos. Yo lo vería más desde ese punto de vista, como nos necesitábamos todos en el fondo para entender lo que estaba pasando, porque no había mucha información, entonces había que buscar la información y ponerla a disposición, y ahí nos fuimos dando cuenta de todo lo que ocurría y los fundamentos que habían para no hacer un relleno sanitario ahí, y lo que fuimos haciendo fue como dando a conocer a la comunidad y también a las distintas instancias, al alcalde, al gobernador, al intendente, básicamente en presentaciones donde íbamos exponiendo los avances de una investigación que tampoco está finalizada porque los estudios hidrológicos deben llevarse a cabo en un año. Nosotros tenemos solamente el inicio de esa investigación, entonces es una investigación en proceso y hemos ido dando avances de los resultados de la investigación. Mariela, ¿sí? ¿O querías hacer una cosa? No sé. Adelante. Nosotros queremos hacer un programa educativo, ¿ya? Queremos sacar provecho de tu presencia acá. ¿Por qué es tan importante la protección de los humedales y por qué cuál es el fundamento de lo que significa la conservación de la biodiversidad? Bueno, voy a partir por la conservación de la biodiversidad, que es lo más general, digamos. La biodiversidad es obviamente un constructo de los científicos para poder entenderla y estudiarla, en el fondo la definición me refiero. Entonces, cuando uno dice biodiversidad, claro, es la diversidad de vida, pero esa diversidad de vida tiene distintos componentes que son las especies o los ecosistemas, pero ellos también se estructuran de una forma particular. Por ejemplo, un grupo de especies se agrupa en el espacio o está dispersa. Los árboles, por ejemplo, pueden estar todos agrupados o dispersos. Y después ellos realizan distintas funciones. Capturar el carbono de la atmósfera o almacenar agua. Entonces, para nosotros la biodiversidad no es solo cuáles especies hay, porque en general se dice, bueno, la biodiversidad, la flora y la fauna, es decir, qué pajaritos hay. En realidad son qué tipos de pajaritos hay, pero también qué es lo que hace cada uno de ellos y cómo se estructura en el espacio para realizar determinadas funciones. Y así nosotros vamos descomponiendo la biodiversidad y la estudiamos en esos 4 ejes, digamos, como de composición, estructura y función.
y en distintos niveles, desde el nivel genético, que es como la composición genética de cada uno de los componentes de esta biodiversidad, hasta como el nivel planetario, como visto como un ecosistema único y que también funciona y tiene ciertos como atributos que también se pueden medir y cuantificar. Entonces tiene la biodiversidad distintas escalas, digamos, como espaciales y también temporales, porque en un determinado momento hay una cierta composición de la biodiversidad, una cierta estructura y una cierta función, y eso todo el tiempo está cambiando, siempre. O sea, después podemos hablar un poco del cambio climático, por ejemplo, que el cambio climático, el planeta ha tenido muchos eventos de cambio climático, no es algo nuevo. ¿Sí? Lo nuevo de ahora es que es gatillado por el hombre. Y una sola especie nunca había hecho lo que ha hecho el hombre en tan poco tiempo, en el fondo. Entonces, pero cambio climático siempre ha existido. El universo está en expansión, la Tierra se está moviendo, todo está cambiando, siempre hay una evolución y procesos que están en movimiento. Entonces, por eso está también ese componente como temporal y espacial. Ustedes llevan bastantes años aquí y ya deben tener una idea en relación a la biodiversidad aquí en Chiloé. Tiene, digamos, o sea, ha tenido bastantes impulsos negativos el desarrollo de nuestra provincia en relación precisamente a la biodiversidad. El impacto más grande en la degradación de la biodiversidad se ha visto reflejado en la escasez hídrica. Ahí está el vínculo que nos afecta directamente, y bueno, y si hablamos de los ecosistemas marinos, obviamente el tema de la marea roja, que también es como todo un libro que podemos ir abriendo en el fondo para hay muchos aspectos que contar con respecto a eso. Pero en el tema de los humedales, que era la segunda pregunta, porque está la biodiversidad, ¿no es cierto? Sí, al respecto de eso, ¿sabes por qué? Porque en la entrada de Ancud, donde está el Estadio Pudeto, se han producido muchos, se han construido rellenos. Y obviamente han desaparecido los humedales. ¿Qué tremendo daño hemos hecho en nuestro territorio? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de humedales, en general entendemos en cualquier lugar donde el suelo se satura de agua, y a veces puede escurrir un río o se puede formar una laguna o un lago. Entonces son como acumulaciones de agua en distinto como cantidad, digamos, como está más inundado o menos inundado. Eso es como un humedal. Hay humedales que son de altura, donde se acumula el agua y ahí nacen los ríos, y otros humedales que están en la desembocadura de los ríos, por ejemplo. Entonces hay distintos tipos de humedales, y ellos realizan distintas funciones. Entonces, un humedal que está en una desembocadura de un río es un humedal particular, en el sentido de que son ecosistemas que tienen la influencia marina, porque entra el mar con la subida y bajada, ¿no es cierto?, de la marea, y la influencia de las aguas dulces que vienen desde las cuencas hacia abajo, y ahí se mezcla, y ese ecosistema en particular es un ecosistema que filtra muchas aguas. Entonces, viene el agua, ayuda a filtrar, y es como una especie de amortiguador, ¿no es cierto?, donde entra el agua y ese sistema está ahí como amortiguando. Y por lo mismo, por su característica, las especies que viven ahí son particulares. Entonces, cuando pasa esto de que rellenan humedales, bueno, igual el problema es que el río siempre busca por dónde pasar el agua. Entonces, obviamente que esos lugares siempre están con riesgo de inundación, o son más húmedos, está lleno de mosquitos, porque finalmente la naturaleza tendría que poner como metros y metros de cemento para realmente aislar el lugar del humedal, y el agua siempre va a pasar por ahí, a menos que la desvíes como por allá arriba. O sea, temas de ingeniería, pero eso en Chile ocurre todo el tiempo. Se rellenan lugares de humedales y se instalan ahí inmobiliarias, y bueno, después la gente sufre las consecuencias de vivir sobre un humedal. En el fondo, como no deja de ser humedal, es un humedal absolutamente degradado y modificado por el ser humano, pero va a seguir siendo un humedal, en el fondo, en la medida que viene una tremenda lluvia, y ya ese lugar va a volver el cauce del agua por donde siempre pasó, en el fondo. Por lo que tú señalas, Mariela, en nuestra comunidad particularmente, debieran existir políticas que protegieran los humedales en estricto rigor,
no permitir la construcción en estos sectores donde señala Jorge o en otros donde van y depositan escombros, ponte tú, sin ningún problema, dañando ese ecosistema. Por lo tanto, debiera existir una normativa o existe una protección de los humedales acá en... Mira, yo en el tema de humedales específicamente no manejo la legislación. Entiendo que hay algunos cuerpos legales que se están tramitando, no sé si en definitiva ya salieron, fueron aprobados o no. Entiendo que hay una legislación relativa como al manejo de los pompones, por ejemplo. Y en humedal se está trabajando en una legislación en torno a la protección de los humedales. No estoy muy al tanto si ya se aprobó o no, me parece que sí, pero fue hace muy poco, entonces no lo tengo muy claro. Y acá SECPAN son especialistas ellos en humedales. En el fondo, como en general nosotros nos especializamos en ciertos ecosistemas y en temas humedales, SECPAN, sobre todo la biodiversidad de aves que están asociados a los humedales. Correcto. Bueno, voy a dejar hasta aquí este primer segmento. Se nos pasaron volando los minutos de la conversación. Antes de irnos, voy a señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, los sábados a las 10 horas, domingo 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Vamos a un breve corte y volvemos.